María Jimena Duzán, en vivo. Bienvenidos aquí a María Jimena en vivo. Y el tema de hoy tiene que ver con una historia que yo creo que refleja muy bien qué es lo que le ha pasado a los nuevos mafiosos que en el fondo detentan el poder tras bambalinas en Colombia. Y que de alguna manera están identificados con personajes que conocemos, por ejemplo, el Ñeñe Hernández es uno de esos. Bueno, pues hace unos meses hubo una historia, ¿sí? A raíz de una investigación que hizo Jeremy McDermott, de un periodista muy conocido, director de Inside Crime Colombia, ¿sí? Alrededor de un personaje muy misterioso que él mismo lo llamó el Memo Fantasma. Bueno, pues este personaje se convirtió en el epicentro de una historia que es casi novelesca, que nos llevó desde las épocas en que se creó el cartel de Medellín, pasando por los paramilitares, hasta cuando se volvió en un presunto empresario y terminó vinculado a un proyecto urbano en el que participaban la sociedad integrada por Marta Lucía Ramírez, hoy vicepresidenta de la República, y su esposo Álvaro Rincón. Todo eso se desembocó en una gran discusión política y en un gran hecho político, porque de todas formas Marta Lucía Ramírez es una persona muy pública, desde luego, y quiere ser candidata a la presidencia. Pero lo que hacemos hoy en este capítulo nuevo de María Jimena en vivo es volver otra vez a invitar a Jeremy McDermott, porque es la segunda vez que lo traemos acá. La primera vez fue precisamente cuando hizo esa historia. En ese entonces veremos cómo estaba la demanda que le habían puesto precisamente Memo Fantasma y otra que le había puesto la propia Marta Lucía Ramírez. Ayer no se concilió precisamente en el proceso contra Jeremy McDermott por injuria y calumnia que le puso Memo Fantasma. Y por eso me pareció importante volver otra vez a traer a Jeremy McDermott aquí, con una persona que además conoce muchísimo toda esta historia oscura del bajo mundo, con los personajes que pertenecen al poder, porque la ha hecho desde que está en Verdad Abierta, su director, Juan Diego Restrepo. Bienvenidos los dos, Jeremy y Juan Diego, bienvenidos aquí. Hola, María Jimena. Hola María Jimena, un gusto estar aquí y participar de este programa tan especial con Jerry, a quien aprecio bastante y a quien es todo un valiente en sus investigaciones. Sí, no es verdad, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es felicitarlo, ¿no es verdad? Porque ha tenido una valentía como pocos periodistas y yo también le quiero decir que lo admiro, lo respeto y además vamos a seguir esa historia, precisamente que está desenchipando, como decimos aquí en Colombia. Y yo creo que sea esa la oportunidad para decir también que es bueno entender que el periodismo en las democracias cumple una labor fundamental y la que está haciendo en este momento Jeremy, yo creo que es un aporte profundo a la democracia. Muchísimas gracias, Jeremy. Bueno, comencemos con el tema que nos atañe y es, bueno, ¿qué está pasando, Jeremy, con esta historia que usted hizo, que usted comenzó y que no, además terminó en una manera que usted nunca se imaginó? Usted comenzó buscando un personaje que se le había perdido por ahí y que empezó a recobrar imagen y a ponerle color, ¿sí? Y que terminó de alguna manera vinculando a importantísimos personajes, entre ellos a la hoy vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Pero como usted lo dijo en el anterior programa, ese no era su objetivo era otro, terminó en otras cosas. ¿Qué pasó con ese proceso y qué fue lo que pasó ayer y qué va a pasar después? Porque usted mismo me dijo, yo no me voy a dejar y aquí voy a seguir escribiendo. Si nos puede contar cómo va eso y cuáles son como las puntadas que va a dar próximamente. Bueno, sí, ayer yo recibí hace 10 días un mensaje de la Fiscalía diciendo que había esta audiencia de conciliación entre yo y Guillermo Acevedo, alias Memo Fantasma. Eso fue la primera cosa que yo he escuchado sobre esta acción.
Y yo llegué a la audiencia, pues esperando decir que no, pues yo no voy a cambiar nada. Yo quise escuchar cuáles fueron las quejas de Acevedo, de Memo Fantasma, para ver pues cómo él va a proceder con el caso. No tuvimos oportunidad de escuchar nada porque su abogado dije que él no tiene pues ningún ánimo de reconciliación y de una quiere progresar con el caso, que ahora pasa a la fiscalía, que tiene que hacer su investigación. Sí. Entonces, para o sea mí que ni siquiera, Jeremy, ni siquiera fue Memo Fantasma o Guillermo Acevedo, perdón, Acevedo no fue a la sesión. No. Él no mostró la cara. Esa fue otra razón que yo estaba animado con la idea de esta reconciliación, porque yo estaba buscando la oportunidad de primero ver su cara y segundo, pues preguntar cuáles fueron sus problemas con la investigación, pero obviamente yo no tuve ninguna oportunidad. Que realmente yo creo que mejor empezar primero que, como usted mencionó, es exactamente el mismo amenaza que yo enfrenté de Marta Lucía Ramírez. Es esta injuria de calumnia, que es un delito penal, no civil, y viene con hasta 6 años de cárcel. Sí, y una multa de hasta 1.500 salarios mínimos. Y la cosa que realmente es el problema aquí es que esta herramienta existe y que ha sido usado por muchos para intentar callar y amenazar a los periodistas. Es cierto. ¿Y qué dice eso de la justicia colombiana, donde Memo Fantasma, Guillermo Acevedo, que ha sido nombrado por el propio fiscal general Barbosa hace casi un año, que lo identificó plenamente? No hay nada, pero ahora, bajo el sistema de justicia colombiana, yo estoy enfrentando cargos criminales. Sí, es realmente muy impresionante lo que está pasando, y esa mención que hace usted la hizo el señor fiscal Francisco Barbosa en una entrevista a la W, fíjese, en una entrevista a la W, en la que dijo textualmente más o menos que mejor dicho, se anunció que en el marco de la investigación contra el supuesto narcoparamilitar que se volvió invisible para las autoridades Guillermo León Acevedo, conocido como Memo Fantasma, se citó a declaración jurada a Álvaro Rincón Muñoz, esposo de Marta Lucía Ramírez, por una vinculación comercial con ese nombre, ¿sí? Pero no solamente dijo esto, sino que habló de él como si fuese, pues, dice así, presunto narcoparamilitar. Entonces, la pregunta, Juan Diego, es, ¿qué ha pasado con esa investigación? Con las otras, ¿sí?, que debería tener, porque le quiero decir otra cosa que es más preocupante. Yo me metí para hacer este programa en el sistema de SPOA, ¿sí? Y en el sistema SPOA no aparece ninguna investigación contra el señor Acevedo, mejor conocido como Memo Fantasma. ¿Por qué? ¿Y por qué, en cambio, un periodista como Jeremy McDermott tiene una... Sí, o sea, no he entendido. Explíquenme. A ver. Yo creo que coincido con Jeremy en algo, y es que aquí en el país se cogió la costumbre, se tomó la costumbre de demandar y denunciar a los periodistas. Creo que eso es un cambio significativo en cuanto a lo que pasaba antes, digamos, décadas del 90, comienzos del 2000, que los mataban. Yo creo que ahora lo que intentan es hacer un homicidio moral, un asesinato moral, y es tratar de deslegitimar la investigación, la de Jerry y la de muchos más, ¿cierto? Es hacer eso, es tratar de desvirtuar. Entonces creo que ahí la justicia tendrá que en algún momento tomar decisiones claras sobre si no se está usando de la figura de la injuria y la calumnia
como una práctica de legitimación del trabajo periodístico, ¿cierto? Y ese es como el primer punto. Lo segundo, con respecto a tu pregunta, me lleva como a... Se nos fue la tuya. Bueno, mira, se nos fue mientras que viene otra vez Juan Diego. Jeremy, mira lo que decía el propio fiscal Barbosa en esa entrevista que tú estás mencionando. Dice que además Memo Fantasma dice, palabras del fiscal Barbosa, fiscalía que hoy parece que no tiene ninguna investigación contra este señor, pero el fiscal dijo, ¿no? Hace más de 2 años, dijo, mira lo que dijo, dice, tiene un historial criminal desde 1992, cuando trabajaba para el cartel de Medellín. Pero también recordó que en la fiscalía se adelantan 2 procesos contra este criminal. Uno que tiene que ver con los bienes, en el que se concluyó que muchos de ellos tienen como testaferratos a integrantes de su familia. Bueno, pero te repito, Jeremy, busqué en SPOA y no hay, no existen esos, no están. ¿Por qué no están? ¿Y qué fue lo que entonces dijo el fiscal entonces hace 2 años? O sea, eso es lo que es increíble. Pues, y Memo Fantasma está mencionado muchas veces durante testimonios de Justicia y Paz, María Jimena. Pues ha habido un problema con su nombre. Varias veces él ha nombrado como Guillermo León o otras cosas, pero Pablo Sevillano lo mencionó por nombre propio, Guillermo Acevedo. Pero cuando nosotros hicimos la solicitud a Justicia y Paz, eso no salió. Y tuvimos que buscar en todos los archivos para encontrar eso. Y estamos hablando, y Juan Diego va a saber los detalles muy bien de eso. Memo fue uno de los fundadores del Bloque Libertadores del Sur, que fue del BCB de Macaco, radicado en Nariño, que obviamente es todavía uno de los ejes de narcotráfico y violencia en el país. Uno de los fundadores. Entonces, él tiene cuentas pendientes con la historia, con la verdad y con las víctimas. Y todavía nadie tiene un proceso que yo conozco abierto, todavía no orden de captura. Él tuvo que salir a España, María Jimena, porque la Guardia Civil lo está investigando por lavado de activos. Entonces él ha regresado a Bogotá, donde él siente 1000 veces más seguro y está viviendo tranquilo en Rosales en este momento. Bueno, increíble. Juan Diego, antes de que se nos fuera, usted iba a decir que usted tiene rastros de el propio Memo Fantasma o de Guillermo Acevedo, que se llama pues también así. ¿Desde cuándo usted iba a decir eso? Recuerde, hay que hablar de, ya lo tocaba Jerry, es el asunto de cómo se crea el Bloque Central Bolívar, ¿cierto? El Bloque Central Bolívar es una estructura que se crea en Caucasia, la crea Carlos Mario Jiménez alias Macaco, como una reacción a todo el tema del acoso de la guerrilla en esa zona del país, de Antioquia, pero además como una estructura de narcos, ¿cierto? Uno de los bloques más narcotizados es el Central Bolívar. ¿Por qué? Porque Carlos Mario Jiménez llega a Caucasia proveniente del Putumayo, donde era narcotraficante junto con su esposa. Entonces llegan a Caucasia, montan el Central Bolívar y recuerden que se convierte el Central Bolívar en uno de los bloques más grandes y de mayor extensión en el país, con más de 7.000 hombres en armas. Y una de las patas que tiene ese bloque es el Bloque Libertadores del Sur, que lo dirigía este hombre que acaba de decir Jerry, se me escapó el nombre. Pablo Sevillano. Pablo Sevillano, que es hermano de Julián Bolívar. ¿Cierto? Que es el hermano de Julián Bolívar, exacto. Y Julián Bolívar también formaba parte del otro bloque, ¿no? Claro, que son los hermanos Pérez Alzate. Sí, okay. Es correcto. Entonces, a Julián Bolívar lo dejan en el sur de Bolívar, en todo el tema de la serranía, de San Lucas, y a Sevillano lo mandan al sur. Evidentemente,
si bien se concedía que era una operación contrainsurgente, pues lo que va demostrando el pasado, que se ratifica con el presente, era el interés por dominar un área estratégica para el narcotráfico, que tenía dos cosas en particular, más o menos tres cosas en particular. La posibilidad de cultivar de manera extensiva la frontera con Ecuador y los Sí, puertos naturales con Tumaco. Recuerden ya. que comienza también a desarrollarse un negocio que lo debe conocer bastante bien Jeremy, que es el que es traficar con submarinos y desarrollan una mega industria, En Tumaco, ¿cierto? en Tumaco. En Tumaco, en alianza con Buenaventura, construyen submarinos. Todo eso son aprendizajes que vienen de esa época. Y para hablar de justicia y paz un poco, Memo Fantasma tenía el alias de Sebastián Colmenares. Sí. Así se ocultó el nombre, ¿cierto? Bajo ese alias. Y era imposible un poco determinarlo. Que como se ha visto y lo ha reflexionado muy bien Jeremy, hay una cantidad, no solo Memo Fantasma, sino otros que pasaron de invisibles. Que son Como por ejemplo, reseñados. ¿quiénes? Como por ejemplo, ¿quiénes? Está él, está otra persona que es bien particular, Fabio León Mejía en Caucasia, ¿cierto? Muy reseñado, creador de Convivires, que tampoco pasó nada. Y si usted mira y llama a Justicia Hay y muchos. Paz, le van a hablar de 15.000 compulsas de copias de terceros, civiles y agentes del Estado que fueron, de alguna manera, tuvieron alguna relación con grupos paramilitares. ¿Y qué ha pasado? La historia de Memo Fantasma es la evidencia del alto nivel de impunidad que subyace a quienes colaboraron de manera efectiva y en la sombra con el paramilitarismo y digamos, con un anclaje en el narcotráfico. Juan Diego, no irnos más allá de lo que pasó con el Parqueadero Padilla, que hoy está otra vez de famoso, otra vez porque cogieron a Lucas. O sea, eso pasó en 1998, si mal bien, no me Sí, sí, cae mal. sí. 30 de abril de 1998. Por eso, imagínense, estamos hablando de mucho tiempo. Y ahí se encontró exactamente todo el entramado de los grandes poderes que alimentaban al paramilitarismo, ¿no? Que no es solamente unos paramilitares como quieren mostrar. Y eso se tapó, se quedó muerto, porque la propia Tal fiscalía cual. lo apagó, ¿no? Le apagó, le puso pues agua y ya, se acabaron esos procesos. Sí, es Aquí lo que habría que decir, ahora que traes ese ejemplo y con la captura de Jacinto Alberto Soto Toro, que es como se llama, Lucas. lo que hay que decir es que hay una estructura, y eso hace parte como de las reflexiones que hemos venido haciendo varios por ahí, es que el caso de Padilla, el caso de Memo Fantasma, el caso de otros, es particular porque es el Estado funcionando a favor de la impunidad. No se trata de decir que fue Gómez Méndez o que fue Luis Camilo Osorio. Yo creo que hay un Estado que ha sido proclive al paramilitarismo y que ha creado los mecanismos legales para no juzgar. Incluso si usted mira esos terceros que uno quisiera en la JEP no pueden ir porque hubo una decisión de altas cortes que Que lo no sabe, impedía. pero la pregunta, Juan Diego, yo también se la hice a Jeremy, ¿por qué? ¿Por qué no está la investigación? Porque es que el propio fiscal hace 2 años en la entrevista de la W dijo que en la fiscalía había 2 investigaciones contra Memo Fantasma. Una que tenía que ver, creo, con las tierras de Macaco, ¿sí? Con las tierras de Macaco, con incautación de tierras de Macaco, y creo que otra que no mencionó muy bien, pero que dijo que había 2. Bueno, no están, no hay investigaciones por lo menos puestas en el SPOA. ¿Por qué no? O sea, ¿qué es esto? Entonces estaba cañando el fiscal, o sea, no sé qué estaba diciendo. Ahora parece que no hay investigaciones. Estaba cañando el fiscal Barbosa, ¿qué estaba haciendo? Ahí hay 2 cosas y no sé si Jerry las compartirá, ¿cierto? Uno, podríamos, pero eso es muy aventurado, pero es una hipótesis, esto es una hipótesis. Podríamos pensar que el borrarlo del SPOA es un acto de corrupción, ¿cierto? Como lo hizo Guillermo León Valencia, con los Su hermano. paramilitares que lo acabaron llevando a la cárcel,
¿cierto? Sí. Que los borraban de los organigramas y qué tal. Entonces puede ser o un acto de corrupción o realmente la fiscalía no tenía nada y es un cañazo de Barbosa, ¿cierto? Habría que mirar bien, pero yo dejaría como esas dos cosas ahí porque es improbable determinar qué pasó, porque Claro. cambia de opinión. Sí, Jeremy. Hay dos cosas que me gustaría como sumar a eso. Uno es que sabemos que Memo tenía en la nómina 2 fiscales. Sí. Y tenía en la nómina 2 policías del Dijín. Y que uno de los fiscales que ya es defensor, pues privado, borró los archivos de Memo antes de salir. Y que estas policías de la Dijín desviaron varias investigaciones. Una segunda cosa que también habla mucho del sistema de justicia colombiana es que los americanos no están interesados en Memo Fantasma, porque él es informante de la DEA. Entonces, muchas veces que vimos, particularmente en el mundo paramilitar, si los americanos están interesados, todo el mundo se cae encima, como la extradición de Tuso Sierra y todo eso en 2008, ¿cierto? Los americanos quisieron y había una presión berraco para conseguirlos, pero si uno no está buscado o tal vez está protegido por Estados Unidos, el sistema de justicia colombiana no va a tomar la iniciativa y no va a buscar esta gente. Bueno, eso sí es cierto. Entonces, eso ha pasado a varios con agentes de la DEA, como dice Jeremy. No, tiene razón. pero sobre esa base, María Jimena y Jeremy, es muy claro dos casos en particular sobre el comportamiento de Estados Unidos y paramilitares. Uno, el Tuso Sierra, libre hace varios años y no lo han traído al país. Y dos, todo el proceso que se surtió con todas las irregularidades y los errores con la extradición de Salvatore Mancuso, que no lo han podido traer al país y que eso todavía está como en un limbo, si se va a Italia, como él lo solicitó por protección, o si viene al país. Con lo que quiero señalar que un poco hay como una justicia que podría ser de alguna forma selectiva, ¿cierto? Muy selectiva, que claro, que tiene ese interés de Estados Unidos por detrás. En el caso de yo como que me apropio de unos criminales porque me son funcionales a un propósito, ¿cierto? Ya. Yo creo que el caso de proteger a Memo Fantasma es eso. O sea, si uno se pregunta, hasta allá sí no sé, pero ¿qué protege la DEA protegiendo a Memo Fantasma? ¿Qué protege? Y eso sería una pregunta, pues, de pronto para Jerry. O sea, a ver, una pregunta, Jeremy, ¿qué protege la DEA? A ver, y si eso tiene que ver de pronto con sus nuevas investigaciones, que con la nueva investigación que está haciendo, yo le quería preguntar, usted hace rato, también en una columna, creo que habló de otras relaciones que tendría presuntamente Memo Fantasma con el cartel de Sinaloa, a través de un hombre llamado Tarazona, no me acuerdo su primer nombre, pero Tarazona sería el brazo derecho del Chapo Guzmán. Y según usted... ¿Sí? Él fue piloto. Él fue piloto. Él no estaba trabajando solamente con Memo, estaba moviendo mucho producto por colombianos hacia México. ¿Qué es particularmente interesante en el caso de Memo? Él fue muy amigo de Nicolás Vergonzoli, fue muy amigo de Carlos Mario Aguilar Arias Rogelio. Y esta gente pagó una condena bien corta, pero pagó una condena en Estados Unidos y ya viven en Estados Unidos. Memo no ha pagado ni un día. Entonces, para mí eso significa que él entregó algo supremamente valioso, ¿cierto? Que él ni pagó 1 o 2 años, ¿cierto? Negoció, sí, bien. Exacto. Él entregó algo importante a socios o financiamiento o quién sabe. Y sabemos el nombre de la gente de la DEA que manejó a Memo. Entonces, eso no es algo teórico. Sabemos que él fue informante, tenemos los años,
Y sabemos que él llamó, después que yo confronté, o yo llegué en Madrid, sabemos que él llamó a A su la DEA. agente de la DEA, eso, para decir que eso ha pasado. ¿Y lo protegieron o no lo protegieron? No, porque él tiene 2 indictments o acusaciones sellados en Estados Unidos, pero yo creo que el entendimiento fue si él salió del narcotráfico y se mantuvo limpio por un tiempo, Sí. estos casos se caen y ya cayeron. ¿Sí? Sí. Incluido el de su relación con el Chapo Guzmán. Yo creo que sí, porque normalmente hay hasta 20 años de vigencia, por lo menos en Colombia, para el narcotráfico. Sí. Y yo creo que cada día que pasa, Memo siente más seguro, hasta que él cree que hoy en día es intocable y él puede demandar a cualquier periodista que amenaza su buen nombre, ¿cierto? Bueno, pero una de las cosas tremendas que tienen estos personajes que logran llegar a los poderes más altos teniendo un lastre, pues con un pie en la ilegalidad, porque ese es el caso de personajes como este señor. La pregunta que uno se hace, bueno, es los personajes con los cuales ellos tuvieron que ver, que fueron muchos, no solamente Marta Lucía Ramírez, ¿sí? Pero comenzando por Marta Lucía Ramírez. O sea, queda mal, pregunto, Marta Lucía Ramírez, que quiere ser candidata a la presidencia, que una persona que tiene semejante lastre, y sobre todo una persona que siempre dice que todos los que tienen algo malo son realmente, digamos, no pueden llegar a hacer nada porque son corruptos, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué se puede esperar, digamos, o sea, cómo es que esto puede impactar la campaña de Marta Lucía Ramírez? Porque desde luego yo creo que sí debe tener algún impacto, es decir, de alguna manera Memo Fantasma sí llegó a ser un socio de ese desarrollo urbano en el todavía que tiene oficinas allá, María Jimena, todavía es el dueño de más de 34 parqueaderos en Torre 85, tiene un piso de oficinas, tiene los lotes comerciales abajo, pues el man está ya metido hasta el cuello todavía en Torre 85. ¿Y eso qué te dice a ti, Jeremy? Pues yo obviamente, desde que llegó este mensaje de la fiscalía, yo decía, ¿qué quiere esta man? ¿Qué está buscando con esta demanda? Porque primero, más ruido no va a servir a él y mucho menos a Marta Lucía Ramírez, que como usted mencionó, ya está pensando en lanzarse el año entrante. Y uno pensaría también que la vicepresidenta quisiera que esta persona ya está encarcelada para probar que claro, ella sí, que pues la ley tiene que ser obedecida, no hay impunidad en Colombia y esta asociación que ha manchado su nombre ya está probado que no existe, pero no había la iniciativa pues de la vicepresidencia, del gobierno ni de la fiscalía en este caso. Ahora, entonces, ¿qué? ¿Él está protegido? Yo no sé. Pero, y le hago otra pregunta, en la entrevista precisamente de la W que hace Francisco Barbosa, hace 2 años, dice claramente que va a llamar a Álvaro Rincón, que es el esposo de Marta Lucía Ramírez, para que declare. ¿Eso sucedió o no? Yo creo que sí. Obviamente yo no soy experto en qué pasó en la fiscalía, pero yo sí entiendo que eso fue investigado y como te acuerdas, él y Marta Lucía Ramírez dijeron que ellos no sabían que él tenía como... Y ellos llamaron a General Naranjo para hacer como la diligencia y chequear los antecedentes de Guillermo Acevedo. Y cuando llegaron con nada, ellos continuaron con el negocio. Pero eso no es extraño. A ver, ¿tú crees? Es muy extraño Naranjo, por varias razones. El general Naranjo, que sabe tantas cosas, que el general Naranjo no conociera al Memo Fantasma. ¿Tú crees eso? Bueno, regresamos. Es raro, sí es raro, porque un
ganadero paisa llega a Bogotá, compra muchos lotes en el nombre de la mamá, en nombre de tía, en nombre de él, y lo presentó a Álvaro Rincón y Hitos Urbanos, la empresa de la vicepresidenta también. Una ganga, ellos construyen el Torre 85. Es normal que uno llama a este entonces jefe del Dijín para decir, hágame un favor y chequear los antecedentes de esta persona. No, eso se llama tráfico de influencia. Y cuando yo hablé con General Naranjo, él dijo que él no recordó este caso como tal, pero mucha gente lo estaba llamando todo el tiempo para chequear los antecedentes, entonces sí hubiera pasado. Pero él me dijo que él no pudo recordar el caso específico. O sea, eso, Juan Diego, ¿usted cómo ve ese tema? ¿Eso es creíble? ¿No es creíble? ¿Sí es creíble? Digamos, es poco convincente. Sí. Más que decir creíble o no creíble, es poco convincente los argumentos que han expresado la vicepresidenta, su esposo, el propio general Naranjo, no son convincentes. Y no son convincentes por varias razones. Empecemos al revés. El general Naranjo, que fue director de la Dijín, un destacado investigador, imagínese. un destacadísimo investigador en su momento, que sí tenía en la cabeza toda la maraña del narcotráfico en el país y fuera del país. A uno le parece por lo menos sospechoso que lo niegue, ¿cierto? Pero si uno mira el entramado de los personajes que están comprometidos en esta historia, uno dice, claro, es que hay un factor de protección de las élites. Así se comportan las élites, se protegen entre sí. Y yo creo que son esas élites las que han puesto trabas a la justicia, las que han diseñado una arquitectura institucional para que la impunidad en casos como estos opere, ¿cierto? Eso no se crea de la nada. Entonces yo creo que a mi juicio son poco convincentes y hay una estructura de la impunidad puesta al servicio de las élites. Eso es claro. Y ahora recordando lo de la DEA, yo sí me preguntaría si protegiendo a Memo Fantasma desde la DEA, no solo se protege un testigo, sino si se protegen las élites en Colombia. Si lo que están haciendo es protegiendo a Marta Lucía Ramírez y a su esposo. Sí. Eso es una pregunta que a mí me queda. Es una pregunta muy válida. Bueno, Jeremy, una de las cosas que me sorprendió de usted cuando lo llamé ayer para ver si quería venir al programa es que me dijo, ¿sabe qué? Bueno, yo sigo adelante. Esta es obviamente un proceso penal, pero yo sigo adelante porque yo tengo la historia y voy a sacar nuevas historias. ¿Cómo es ese trabajo? Yo obviamente no me va a dar la chiva, ni más faltaba, vamos a esperar que usted saque sus... Yo sé cómo es eso, yo también soy periodista, ni más faltaba que le voy a pedir eso, pero cuénteme, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque es difícil, a mí misma, pues me ha tocado hacer ese tipo de investigaciones cuando tiene uno, pues aquí la espada de Damocles, la denuncia, la demanda, ¿no es verdad? La demanda por injuria y calumnia, o una tutela, en fin, eso que está pasando mucho en los periodistas, como decía Juan Diego. Pero, ¿cómo es su proceso y por qué decidió seguir sacando y cómo ha sido ese desarrollo periodístico de esta historia? ¿Qué fue súper positivo después de la publicación del primer serie investigativo? Fue el número de denuncias y que llegó a mi email o por mi Twitter diciendo, ojo, sí, yo conozco a Memo, ojo, sí, quiere. Y yo recibí uno de como 8 páginas que tenía toda la familia de Memo y muchos detalles de la familia. Dije, wow. Y yo tenía como la mitad de eso. Dije, pues yo quiero conocer a esta persona. Y yo he tenido casi más de 100 horas de entrevistas con esta persona. Pero eso solo fue uno. Yo he hablado ahora con gente en Estados Unidos que han pagado ex paramilitares, ex narcos de Medellín. Y
¿qué salió de eso? Es que Memo es mucho más grande que yo pensé Ah, antes. sí. Hoy, pero increíble. Este man estaba moviendo droga no solo hacia México y Estados Unidos, a Australia para los Juegos Olímpicos. Él trabajó en España por años. Entonces, este man estaba moviendo y como mencionó Juan Diego, fue uno de los pioneros en el uso de semisumergibles. Sí, sí. Y creemos que él ha movido hasta 100 toneladas de droga en ¡Wow! su carrera criminal. Y intentando seguir la plata, hemos encontrado hasta 60 millones de dólares. Si hemos ¡Wow! encontrado eso, ¿te imaginas cuál es el número real? Esta man, y yo empecé a hacer como un organigrama de todos los narcos que Memo conoció. Macaco, por Y, ejemplo. oh no, pero Rogelio, Macaco, Macaco, Bergonzoli, Berna, Berna, Beltrán Leiva, Beltrán Leiva. los del Sinaloa, Cito Miñanco en España. Y el organigrama ahora, pues yo no puedo ponerlo todo porque es gigantesco. Es como decimos en inglés, el who's who del narcotráfico. Todos los top VIP narcotraficantes han conocido a Memo. No todos han hecho negocio, pero tenemos la prueba de más de 2 fuentes confiables que él conoció a toda esta gente. Estamos hablando de, ustedes van a reconocer todos los nombres, son los top de narcotráfico. Entonces, este man, por 20 años, estaba haciendo narcotráfico con los más grandes de Colombia y está viviendo tranquilo con su fortuna. Para él, el crimen ha pagado súper bien. ¿Y tú crees, la pregunta es obvia, ¿tú crees que después de estos 20 años que él pudo hacer y deshacer, pero que también precisamente por esa negociación que hizo y que debió entregar una información, le permitió seguir teniendo su fortuna intacta y por lo menos volver a Colombia para que no le pase nada y tener como un acuerdo en la fiscalía, porque parece que también la fiscalía entró en ese acuerdo porque ya tampoco lo están investigando, después de que el fiscal había dicho que tenía 2 investigaciones? ¿Tú crees que él no solamente no pagó, sino de verdad es hoy un empresario que no tiene nada que ver con el bajo mundo, o es un empresario que actúa de manera legal? O que su fortuna... Pues yo creo es cuando uno tiene 60 millones de dólares, uno no tiene que entrar al AMPA, pero es un crimen lavar y gastar esta plata, porque viene de actividades ilícitas. Entonces, en eso no hay ningún vencimiento de términos. Y la otra cosa, para mí, mucho más importante, es que por masacres y por asesinatos, eso no hay perdona y no importa el tiempo que pasa, él tiene que responder para esos. Él tiene que responder. Él fundó Bloque Centro Bolívar con Macaco en 98. Sí. Después él fundó Bloque Libertadores del Sur. Él tiene que responder porque él fue el financiador por todos los masacres y todos los asesinatos de Bloque Central Bolívar. Porque si él financió eso, él tiene que compartir la responsabilidad legalmente. Ajá. Ahí se nos fue otra vez, ahí apareció otra vez Juan Diego. Hay un asunto con lo que acaba de decir Jerry que es bien interesante y que la justicia, digamos, tanto la justicia ordinaria en Colombia como la justicia transicional se ha quedado corta. Y es en que muchos procesados, incluidos los parapolíticos, no pudieron ser procesados por más allá del delito de concierto para delinquir. Esa discusión ha sido muy fuerte, ¿cierto? Muy fuerte en sí. Por ejemplo, Lucas, para tener el referente más cercano, si Lucas es responsable de las masacres del Aro, de La Granja y de otros crímenes cometidos por parte de las ACU en Antioquia, Chocó y Córdoba.
Recuerden que a él Sí. solo lo procesaron por el concierto para delinquir y eso le precluyó, ¿cierto? Ajá, sí. Pero la pregunta es si esos personajes, si los parapolíticos, si los narcos vinculados a las AUC pueden pagar por los crímenes de lesa humanidad. Ese debate no lo ha dado el país, lo dio un tiempo de manera muy tibia, pero es hora, María Jimena, de que Los terceros, estamos hablando de los terceros en la Claro, JEP. si a los Claro, terceros pero la solo se les pregunta es, puede... se lo pongo de otra forma, Juan Diego. ¿Usted cree, bueno, sabemos que para los que no saben, pero él logró zafarse de Justicia y Paz, ¿sí? Porque no salió dentro de las listas, lo quitaron, el señor Memo Fantasma, según lo que contó Jeremy en su primera Está crónica. allá, sí. Entonces, es increíble, logró, o sea, es un tipo muy importante desde entonces, porque logró salirse de las listas de Justicia y Paz, pero, Hay que hacer una precisión ahí a ver, pequeña, María Jimena. Recuerde que los beneficiarios de la ley de justicia, los postulados, sí, es la los palabra exacta, postulados, los los ponía postulaba el gobierno, sí, el gobierno nacional. Yo, claro, gobierno, postulaba a un grupo de paramilitares a los beneficios de justicia y paz. Los postulaba. De esa postulación se libraron 19,000 miembros de las AUC porque solo tenían el concierto para delinquir. Y ese era un delito que se negoció y si o no, eso va por otro camino. A justicia y paz van los que tienen delitos de lesa humanidad y sí. crímenes de guerra y todo eso. Pero 19,000 Pero dentro de ¿por los que qué? pueda ¿Por qué? estar. ¿Por qué? Pero a ver, un señor que había fundado el bloque de Ah, Tumaco, ¿cómo es que no aparece priorizado en la lista de los postulados? Por el buena propio pregunta. gobierno. A eso hay Explíqueme. que preguntarle a Luis Carlos Restrepo si lo encuentra, a ver dónde está. No, tampoco Y podemos buscarlo, sí, es que está todo por el ahí perdido, por pues a eso dónde, en Canadá. Por eso insisto, María Jimena, que es el diseño, el diseño. Yo creo que Pero yo le muchas veces pregunto, Juan nosotros, Diego, yo le hago la otra pregunta. Entonces, bueno, Mamo Fantasma no entró a Justicia y Paz, entonces no puede pagar ahí, digamos, su deuda con los crímenes tal cual. de lesa humanidad. Pero entonces hay otra oportunidad que es la JEP, ¿sí? Y resulta, la pregunta es, para los dos, ¿puede, como es un tercero, sería un tercero, bueno, es una discusión si los terceros están o no en la JEP, pero Él no es Cristian, tercero, María Jimena. Él firmó el acuerdo Claro, de Santa Federalito. no, Su nombre, entonces, Sebastián Colmenares, es allá, al sí, lado de Mancuso, al lado de Castaño, al lado claro. de todos. Él tal cual, firmó. tal Ok, cual. entonces él debería estar en Justicia y Paz, pero mire que Mancuso también quiere entrar a la JEP. La pregunta es, si este señor se va a salir, ya se salió con la suya en el tema, digamos, de su fortuna, está lavándola presuntamente sin ningún problema y sin responder ante la justicia, ¿sí? Por delitos, digamos, por lavados más menores, hay personas en la cárcel, ¿sí? En la cárcel. Entonces, digamos que eso es lo que tú has mostrado, que te molesta tanto, Jeremy, y en eso estamos todos también aterrados. Pero hablando de lo que le debe a la sociedad en términos de delitos de lesa humanidad, hay una tercera opción que es la JEP. Este señor alguna vez podrá ser requerido por la JEP si él no quiere ir de manera voluntaria, porque así quedó en la JEP. Pues No, primero, Justicia y Paz y la JEP son beneficios. Uno puede cargar a Memo Fantasma bajo de la ley De criminal justicia. ordinario. Si él Sí, no entró a Justicia y Paz, él nunca ha declarado, él no puede beneficiarse, ¿cierto, Juan Diego? sí, Entonces, no, él puede enfrentar cargos de masacres y de asesinatos y de claro. narcotráfico y todo eso sin nada que ver con Justicia y Paz y con la JEP, ¿cierto, claro, Juan Diego? habría que armarle un caso. Eso, ¿Cierto? eso, Habría que eso. encontrar en qué casos participó Específicos, directamente. pues, Claro, sí. hay que armarle un caso. Ahora, volvemos al mismo punto. ¿Existe la voluntad política de juzgar personajes en Colombia como Memo Fantasma? No, hasta ahora, pues, ninguno. Existe, no, no, no hay. No hay porque por esa vía hubiesen resuelto las 15,000 compulsas de copias de Justicia y Paz. Pero Sí. tampoco las han resuelto porque no hay un diseño institucional, porque hay una debilidad en la justicia ordinaria
para enfrentar estos grandes casos que necesitan recursos, que necesitan gente, que necesitan tecnología, pero no lo hay. Colombia es un país que en materia de aplicación de justicia es insuficiente para este tipo de personajes. Eso está ampliamente demostrado. Los casos caducan, los dejan prescribir, se vencen los términos, pero insisto, hay una arquitectura institucional que es proclive a la impunidad y de eso se valen las élites. Eso es así, es Claro. un poco de sencillo. Bueno, pero lo otro interesante es que no solamente estaba pues muy notorio el nombre de Marta Lucía Ramírez en este entramado, digamos, en esta faceta legal que tiene el Memo Fantasma como nuevo empresario de proyectos urbanos, de desarrollos urbanos. La pregunta es, además de Marta Lucía, salieron otros nombres empresarios también que siempre salen en momentos más complicados, como es el caso de Gutiérrez. De Carlos Gutiérrez, es que no me acuerdo si lo estoy diciendo bien, Carlos Gutiérrez, ¿no es verdad? Sí. Que sale también en una empresa que fue la empresa madre, digamos, de una de las tantas empresas que no le funcionaron a Alex Saab, ¿sí? A Alex Saab, en otro, digamos, episodio también de otro escándalo también muy complicado de la política y de la corrupción colombiana, digámoslo así. Pero la pregunta es, ¿qué otros personajes, así como Carlos Gutiérrez, como, bueno, que es un empresario también muy reconocido, otros políticos de la talla de Marta Lucía, han salido en este entramado? Si tú los ves y si Juan Diego los ve, ¿cuáles son? Tú estás, pues, intentando conseguirme más demandas, María Jimena, ¿ok? Porque ya no más. No, es que, no, tienes razón, pero fíjate que siempre que uno busca, lo llamo, la pregunta la hago porque cuando uno hace ese tipo de investigaciones, lo que uno encuentra es que hay una facilidad impresionante de cómo estas personas que traen todas estas, digamos, opacidades en sus vidas, ¿no? Pasadas, pueden entrar de una manera tan fácil en los sectores empresariales y en los sectores políticos. Es algo que a mí me impresiona y los políticos como Marta Lucía, pues no, llaman solamente a Naranjo y Naranjo como no sabía, pues tampoco que importa, ¿no? O sea, nadie sabía nada, nadie sabía nada. Entonces, mi reflexión es más allá de, si quieres, no los nombres, es esa facilidad que hay. Con que sí, bueno, sí, está bien, los nombres no, pero esa facilidad, Jeremy y Juan Diego, que hay de irse de la legalidad a la aparentemente, pues digamos, poder legal y aparecer como personajes impolutos, digamos. Eso es sí, muy interesante y muy trágico para una sociedad como la colombiana, digo yo. Injusto. Pues, Juan Diego y yo soy como, tú sabes, anglo paisa. En Medellín... Y él también, él es paisa anglo. Exacto, es paisa anglo. Es casi imposible dividir la plata sucia de la plata limpia hoy en día. Es tan difícil. Y entonces, cuando hicimos esta investigación, la razón que sin miedo pudimos nombrar a Marta Lucía Ramírez y Álvaro Rincón es que no había ningún intento de esconder eso. Todo fue firmado en la notaría con los nombres propios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como uno sabe, hoy en día no es así. Es muy difícil encontrar los nombres de esta gente. Es por sociedad anónimos, es por terceros, es por parientes, es por testaferros. Y por esta razón, cuando como periodista uno intenta seguir la plata, uno se enfrenta a un mundo de dolor. Porque, perdóname, la plata es lo que menos se busca. O sea, sí. O sea, ¿qué es lo que ustedes están diciendo? O sea, la lavada de activos acá en Colombia es lo que menos se percibe. Lo que pasa es que aquí a los campesinos, aquí solo piensan en fumigar y realmente el tema de lavada de activos. Pero volvamos a tu pregunta, es por qué pasan desapercibidos. Yo creo que hay un camino que es cultural, pues que hay una explicación, perdón, que es cultural. Y aquí la codicia, sobre todo en este mundo antioqueño, en Medellín, la codicia lleva a que se construyan unas figuras de poder, de ostentación
que atraen, y atraen tanto a gente de la legalidad y de la institucionalidad como de la ilegalidad. Yo creo que el caso de Memo Fantasma, insisto, es solo un ejemplo, es el más reciente, pero aquí hubo un empresario que era dueño de un equipo de fútbol de donde salió James Rodríguez, que movió miles de millones de pesos, de dólares con el fútbol, y era un prestante tipo del municipio de Envigado, Antioquia. Lo metieron preso y le precluyeron. Entonces ahí hay un asunto de, insisto, de seducción del poder económico, que en eso creo que coincide un poco con Jerry en que Medellín es un triste ejemplo de eso. Aquel que tiene plata brilla, no importa de dónde venga la plata, es un asunto cultural, y todos estos mafiosos son emergentes, emergen, les gusta codearse con la clase política, con la clase empresarial, y logran a través de matrimonios, de parentescos, de filiaciones, subir y escalar para poderse codear, ¿cierto? Vos has descrito bien en semanas y meses pasados el caso de Ñeñe Hernández. No es lo mismo. Alguien que escala, que financia campañas, que se toma fotos con este, con aquel. Eso culturalmente es lo que somos, unos codiciosos, y no importa de dónde venga la plata, pero es que es la gente que está de moda. Aquí una vez un paramilitar dijo en una audiencia que salir con paramilitares y beber con paramilitares era muy bueno porque estábamos de moda. Y eso es lo que somos culturalmente, muy triste además, tristísimo el asunto. ¿Y eso dónde deja al periodismo? Porque volvamos a donde comenzamos. ¿Dónde deja entonces el periodismo? Entonces llega el periodista, como lo hizo Jeremy, hace la investigación como lo ha hecho Juan Diego a través de Verdad Abierta, y hacen la historia, ¿sí? Y muestran quién es Memo Fantasma. Y resulta que qué hace el Memo Fantasma y los que socios de Memo Fantasma en ese momento, pues que lo demandan por injuria y calumnia, ¿sí? Y eso me hace acordar, pues a mí, de un episodio en El Espectador, cuando nosotros hicimos la primera investigación contra Pablo Escobar, pero además no solamente en El Espectador. Pablo Escobar salía en los micrófonos, digamos, de Senado, del Congreso, que estaban afuera del Capitolio, y decía: yo voy a demandar a muchos periodistas y muchos medios que me están diciendo que yo soy narcotraficante porque no tienen prueba de ello. Y efectivamente, hasta el día que se murió, Pablo Escobar no tenía, la única investigación que tenía, la acabó él mismo, que fue la que publicamos nosotros en El Espectador. Pero entonces la reflexión es, estamos todavía ahora me parece mucho más difícil hacer ese trabajo, Jeremy, porque antes, pues Pablo Escobar era notorio, ¿sí? Ahora es mucho más difícil. Entonces llegan los periodistas, hacen la información y dicen: se nos está tirando el negocio. Pero esa es la cosa entre los visibles y los invisibles. En la época de Pablo no había necesidad de ser invisible. Hoy en día, ellos saben que su mejor protección no es el ejército privado, ¿cierto? Es ser anónimo. Entonces, ellos han creado, su ejército hoy en día es de abogados y contadores. Tal cual. Entonces, yo estoy enfrentando uno de sus soldados en esta audiencia. Realmente, esos son los nuevos soldados de la mafia, son los abogados. Y la pregunta es cómo, por ejemplo, cómo alguien, y yo insisto en mi punto, y es como alguien llega con mucha plata a comprar propiedades, las registra, ¿cierto? Las limpia, les limpia la plata donde vino, y las autoridades no hacen nada. Cuando usted consigna más de 10 millones de pesos, le cae la UIAF, le dice: uno tiene que demostrar de dónde le consignaron 11 millones de pesos en efectivo, uno como ser natural, pero llega alguien con 2.000, 3.000 millones de pesos, 1.000 millones de dólares, y nadie hace preguntas. La pregunta es si eso es corrupción o diseño institucional, ¿cierto? Yo creo que aquí hay que revisar ambas cosas, una parte que es un poco cultural, pero también un diseño institucional que ha sido proclive a eso. Si eso no fuera así, si hubiéramos sido estrictos, pues no hubiéramos llegado a los niveles en que llegamos. Y para recordar un dato, fueron muchos los paramilitares que llegaron a Justicia y Paz sin un expediente judicial abierto, diciendo: yo maté 100, y por eso 100 no tenía ni una carátula de proceso, ¿cierto? ¿Qué pasó?
¿dónde está la fiscalía? Digamos, dejemos la Sí, no, pregunta. ¿qué pasó con toda la información que dejaron ellos también allá en Justicia y Paz? El caso de Mancuso es ese. O sea, Mancuso sí dijo muchas cosas en Justicia y Paz, pero no se investigaron. Y ahora está diciendo lo mismo que dijo hace 25 o 15 años en Justicia y Paz. Nada nuevo ha dicho Mancuso de lo Ajá, que ya dijo. ¿y qué? Nada, ha pasado. Y Memo Nada. Fantasma, habrá un Memo Fantasma hoy, y te lo aseguro que dentro de 10 años vendrá otro Memo Fantasma, otro invisible. La economía en Medellín es una economía un poco sospechosa cuando uno va a ciertos lugares, y Jerry lo sabe, gente que Sí. que ostenta mucho y uno dice, esto no es un empresario. Pero ¿y dónde están las preguntas? ¿Dónde está el que pregunta? ¿Dónde está el que investiga? El lavado de activos, y eso lo sabe más Jerry que yo, el lavado de activos es el delito más complejo de investigar porque es el más técnico. Y entonces, ¿dónde está la interdisciplinariedad judicial, por ejemplo, para investigar el delito económico? ¿Tenemos esa capacidad en Colombia? Esas son las preguntas. Jeremy, ¿tú qué sabes del proceso de incautación de bienes que le había hecho al propio, supuestamente, Memo Fantasma? Y de eso habla el propio fiscal. ¿Eso tampoco se sabe? ¿Tú tienes algún récord sobre eso? Pues sobre el caso de la incautación, no, hay solo 2 fincas, yo creo, pero Memo fue conocido como el dueño de Buenavista. Eso fue su municipio. El municipio de Córdoba. Eso. Y al lado fue Berna en Valencia, pero de Buenavista había Macaco, tenía un poco más arriba, y yo creo que Memo todavía tiene muchas propiedades en Buenavista, pero la verdad su fortuna es en Bogotá, la gran parte. Y hablando de lavado de activos, cuando él llegó en España con 3 millones de euros con que él compró su visa de inversionista, ¡boom! De una vez las alarmas prendieron en España, pero aquí nada. Y tú decías que le tocó devolverse de España porque empezaron a investigarlo. Y también yo creo que su visa de residencia ellos no renovaron la visa. Ajá. Ajá. O sea que allá en España, que él tenía ganas también de empezar a hacer unos desarrollos urbanos, no lo pudo hacer y está de vuelta acá. Y la cosa que yo sé que él ha vendido 2 de las propiedades que yo identifiqué en Madrid. Ya de apartamentos y todo que tenía en Madrid. Sí. Ajá. O sea que él se está saliendo de Madrid, se está viniendo acá a vivir. No, yo sé que él está en Bogotá. Yo tengo una foto de él haciendo ciclismo en las afueras de Bogotá este mes. Bueno, en todo caso, ya se nos está acabando el tiempo. Realmente es muy importante que periodistas como ustedes dos sigan haciendo el trabajo y que sigamos haciendo nuestro trabajo. Y en el caso, pues, de Jeremy, a mí lo que me parece interesante es que él, que no es de acá, aunque él dice que es anglo-paisa, digo yo, que a él sí le parece raro esa ley, esa norma que existe en Colombia, según la cual es posible que a los periodistas los demanden penalmente por injuria y calumnia, que eso, para que los que nos están oyendo a nosotros, eso es un atropello rarísimo. En Estados Unidos tampoco existe, en Europa no existe, o sea, eso es algo muy raro, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en las democracias eso se considera un atropello a la libertad de expresión, básicamente esa pendejadita, es así. Entonces, yo sí creo que eso es lo más importante, y en esta cosa que hizo Jeremy, en esta historia, lo que es interesante y lamentablemente triste para un país, es que nosotros, es la prueba de cómo es que nosotros hemos ido lavando fortunas habidas producto del despojo, de la violencia y de todas las ilegalidades juntas, ¿sí? Y las hemos ido lavando y han sido los entes de control los que han contribuido a lavarlos, y la política ha subido a esos personajes al curubito,
al punto de que son adorados por los grandes dueños del poder. Eso es lo que es dramático realmente en una sociedad tan, digamos, tan inequitativa como Colombia, ¿no? Sí, que se convierte el narcotráfico, la legalidad en la única manera de subir a la cima, que eso me parece absurdo. Y otra cosa muy importante de Jeremy, que yo creo que hay que resaltarle y agradecerles, su gran trabajo para recordar que los lavados de activos, que las fortunas mal habidas son también un problema ético que hay que descubrir, ¿sí? Y que hay que exponer, ¿sí? Y eso es lo que Jeremy está haciendo. ¿No es verdad, Juan Pablo? Que yo creo que en este caso es perfecto, ¿no? Es como los que estamos investigando a Alex Saab, como los que estamos investigando al Ñeñe. O sea, eso es el deber de los periodistas, ¿no? Y cuando lo hacen bien, pues hay que felicitarlos y no demandarlos por injuria y calumnia. No sé, ¿alguna declaración final, Jeremy? No, ojalá que hablamos pronto cuando empecé la publicación de los nuevos artículos. Exacto, porque yo no le pude sacar ninguna chiva, yo soy malísima para esas dos vainas. Se le sale el ADN periodístico a María Jimena por querer conocer eso. Yo lo que creo, y concluyendo, es felicitar a Jeremy, ha hecho un gran trabajo. Inside Crime, gracias. Para nosotros es un referente. Igual, verdad abierta para nosotros. Entonces. Tenemos ahí unas empatías y unas apreciaciones muy fuertes con él, y creemos que hay que seguir, o sea, pese a las demandas, pese a los obstáculos, el periodismo de investigación no puede parar, no debe parar. Lamentablemente no es el más apoyado hoy, justo por este tipo de problemas, porque puede generar demandas, porque puede generar ruido judicial. Claro. Pero yo creo que hay que seguirlo fortaleciendo, no sé cómo, pero tenemos que seguir en esa tarea y resistiendo. Estamos en la resistencia. Exacto. Total. Estamos aquí en la resistencia, eso sí, no, acá no salimos. Bueno, Jeremy, espero que cuando saques esos informes volvamos a hacer un programa. Invitamos aquí a Juan Diego, que también es una biblia en este tema de justicia y paz, pero además en todo lo que ha trabajado. Yo creo que Juan Diego también es una persona que ha hecho un trabajo invaluable en ese sentido. Muchísimas gracias a todos ustedes, y mañana no se vayan porque no se vayan, mañana a las 8 p.m. va a estar aquí el senador Gustavo Petro. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. María Jimena Duzán, en vivo.